Un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico con noticias importantes en torno a la guerra en Ucrania con Rusia que está ha conquistado ya una localidad estratégica en el Donbass, una más. Enseguida les contamos qué ha sucedido con la caída de Seversk. Vamos a escuchar las declaraciones que se están escuchando en este sentido, con el presidente ruso Vladimir Putin compareciendo en estos momentos, pero vamos a mirar también a la situación en Venezuela con Machado hablando sobre la invasión de Estados Unidos. Dice que Venezuela ya está invadida, con Maduro que habla de romper los dientes a Estados Unidos y con los mensajes por parte de Rutte, el secretario general de la OTAN, que dice que somos el siguiente objetivo de Rusia. Enseguida analizamos estas cuestiones con los expertos, pero antes vamos con las últimas horas. Empezamos con noticia importante. El presidente ruso Vladimir Putin ha recibido un informe sobre la liberación completa de la ciudad de Seversk, ubicada en la República Popular de Donetsk. Es lo que informa este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El mandatario mantuvo esta jornada una reunión en el Kremlin destinada a analizar la situación en cuanto a la zona de la operación militar, en particular el desarrollo de los hechos en el norte de la República Popular de Donetsk. Putin destacaba la buena dinámica de las tropas rusas en todas las direcciones del frente. También se trató el paso completo de Seversk bajo el control ruso. El presidente recibió informes detallados a este respecto. Es lo que apuntaba el vocero presidencial. La importancia de Seversk es clave. La localidad ha sido escenario de duros combates durante semanas, ya que la urbe había sido reforzada con fortificaciones de hormigón por militantes ucranianos. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, informaba que se registraban combates urbanos en Seversk. Los expertos destacaban la importancia de esta ciudad para las Fuerzas Armadas de Ucrania, que lo usaron como un centro logístico. El ejército de Kiev lo usó como un hub para la acumulación de tropas desde que los soldados eran enviados a la línea de contacto. Mientras tanto, miramos a las declaraciones por parte de María Corina Machado. Preguntada por una posible invasión militar de Estados Unidos, ha dicho que Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos, iraníes, de Hezbollah, de Hamas, guerrillas colombianas o los cárteles de las drogas. Dice que todo esto ha convertido a Venezuela en un objetivo de Estados Unidos. Escuchen el mensaje de María Corina Machado. A U.S. military intervention in Venezuela. Look, some people talk about invasion in Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I answered, Venezuela has been already invaded. We have the Russian agents, we have the Iranian agents, we have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, operating freely in accordance with the regime. Mientras tanto, Venezuela condenaba la toma de un petrolero por parte de Washington frente a sus costas. Decía que es un acto de piratería internacional. Acusaba a Estados Unidos de organizar un plan deliberado para saquear sus recursos energéticos. Decía, no se trata de migración, no se trata de narcotráfico, no se trata de democracia ni de derechos humanos. Siempre se ha tratado de nuestros recursos naturales. Así respondía Maduro al último golpe de Donald Trump. Pero siempre tenemos que estar como guerreros, como guerreras, con un ojo pelado y el otro también, trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo siempre y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar. Y a todo esto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaraba este jueves en la conferencia de seguridad de Múnich que la alianza es el próximo objetivo de Rusia. Decía, ya estamos en peligro. Demasiados se muestran discretamente complacientes, no perciben la urgencia. Demasiados piensan que el tiempo está de nuestra parte. No es así, es hora de actuar. Escuchen el mensaje de Rutte. Dice que la OTAN es el próximo objetivo para Rusia. And to do that, we need to be crystal clear about the threat. We are Russia's next target, and we are already in harm's. Atentos a los mensajes de la OTAN con el foco puesto en esta última hora, la conquista por parte de Rusia de Seversk. Se habla, por cierto, también de una caída inminente de Sloviansk. Vamos a analizar estas cuestiones, como siempre, con los mejores expertos. Ya tenemos a Adrián Celaya, presidente en Ike Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y con mis otros compañeros también. Tenemos también a José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Muy bien.
Muy bien, muy buenas tardes. Y por último contamos con José Antonio Ejido, doctor en Sociología por la Universidad de Provenza. ¿Qué tal? José Antonio, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista, un saludo a mi tocayo y al querido Adrián también. Bueno, pues encantados de tenernos a los tres por aquí en un día en el que, bueno, pues como ven nuestros espectadores no paran de saltar noticias. Si os parece, empezamos por lo último. Rusia anunciando la conquista de Seversk. Se habla también de una caída inminente de Sloviansk. Se está hablando el presidente ruso, Vladimir Putin, en este sentido y diciendo, bueno, pues que esto da un poco cuenta de cómo está la situación en el frente ahora mismo. También porque hay tanta prisa por alcanzar un acuerdo. José Antonio, si te parece, empezamos contigo. ¿Qué supone la conquista de Seversk? Bueno, es modestamente, y no quiero autocitarme, pero es la confirmación de mi hipótesis de que los servicios de inteligencia, sobre todo de la NSA norteamericana a través de satélites, vienen informando a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y al Pentágono que el frente ucraniano se está desplomando hora a hora. Y por eso el presidente Trump ha lanzado una presión probablemente combinada con el presidente ruso Trump para forzar una negociación con Zelensky y salvar lo que se pueda salvar de la Ucrania para que siga siendo un Estado occidental, pero que siga existiendo como tal Estado, ¿no? Las noticias confirman el avance indetenible de las fuerzas rusas. Pues José, te quiero preguntar a ti también por esto. Hablamos de Sloviansk, ¿no?, que parece que puede ser el siguiente. La semana pasada hablábamos de Pokrovsk, de Kupiansk, un poco lo que está comentando José Antonio, ¿no? Parece que el avance de las tropas rusas es imparable, al menos en estos momentos. Sobre todo lo llamativo es la fuerza de ese avance. Es decir, todo lo que hemos visto estas semanas hubiera llevado meses, pero 6, 7, 8, 10 meses. Recordemos, una pequeña ciudad al norte de Donetsk, que se llamaba Marinka, llevó un año tomarla. Y de repente esto cae en semanas. Hay avances en la zona de Zaporozhia que avanzan a lo mejor 10 kilómetros en un solo día, lo cual nunca hasta ahora había pasado. Y bueno, estas son muy malas señales. Si realmente Slaviansk está en peligro, eso significa que el derrumbe del frente ucraniano es completo. Yo me resisto un poco a creer eso, porque, no sé, quizá la dinámica de estos años indica que los ucranianos son tenaces a la hora de defender su territorio. No creo que puedan ceder tan rápidamente Slaviansk, pero al ritmo que va la cosa cualquiera sabe. De todas formas, queda un núcleo muy potente, que es Kramatorsk, que está tremendamente fortificado. Pero si Kramatorsk, que es prácticamente, Slaviansk y Kramatorsk son prácticamente colindantes, pues si realmente están en Slaviansk, esto está a punto de acabarse en el Donbass. Yo no creo que sea todo tan rápido, porque bueno, un pequeño conocimiento de la tenacidad de los ucranianos pues impide creerlo directamente, pero al paso que van las cosas, el derrumbe de la moral de los soldados ucranianos es muy grande, con lo cual posiblemente incluso grandes líneas de fortificaciones, si la gente que está dentro pues ha perdido la moral, pues tampoco sirven de nada. Y recordemos que después de Kramatorsk no hay nada, es decir, de Kramatorsk al Dnieper, me imagino que si tienen un mínimo de sensatez, estarán empezando a crear alguna posición erizo tipo en Pavlograd o en alguna ciudad intermedia, porque es que si no se plantan en el Dnieper, pero en cuestión de nada, porque eso es una enorme estepa en la que no hay ningún obstáculo defensivo salvo un par de ciudades. Con lo cual, las urgencias de Estados Unidos porque se firme una paz son bastante lógicas, porque si esto continúa una temporada más, esto va a acabar tipo Saigón o tipo Afganistán. Por eso no se extrañar que Trump pida la paz ya. Bueno, pues un momento clave para saber qué va a pasar con esta guerra, con esta caída, con esta conquista, ¿no?, que hemos relatado ya de Seversk, pero sobre todo, bueno, pues con el presidente ruso que dice que están avanzando en todos los frentes. Sobre todo el foco está puesto en el norte de Donetsk. Adrián, ¿te sorprende la velocidad que está cogiendo este avance de las tropas rusas? Sorprende relativamente, porque sabíamos que esto iba a suceder tarde o temprano y es consecuencia al final del resultado de la guerra de desgaste. Esa guerra de desgaste que estratégicamente ya la tiene ganada Rusia en el año 2023,
pero entonces a partir de ese momento ya sabíamos que era cuestión de tiempo. Se había entrado ya en una dinámica en la que Rusia se fortalecía cada vez más y el ejército ucraniano se debilitaba progresivamente. Entonces era cuestión de tiempo, o bien que se llegara a un acuerdo político, o bien que el ejército ucraniano se debilitara relativamente con respecto al ruso lo suficiente como para que se entrara en una situación, digamos, de colapso, semicolapso, que hiciera ya más fáciles o con menos riesgo los mayores avances territoriales. Y bueno, todo parece indicar que esta es la situación en la que nos encontramos. Incluso en la toma de Sever se ha apuntado a este tema, ¿no? Que efectivamente las fortificaciones, como decía un compañero, las fortificaciones, por muy buenas que sean, no sirven de nada si no están suficientemente bien protegidas, con suficiente personal motivado, etcétera, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en general a todo lo largo del frente. Hay cada vez una mayor dificultad de ocupar con suficiente número de personal las líneas. Ese personal está cada vez peor entrenado, cada vez menos motivado, se producen deserciones cada vez mayores, rendiciones, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido vemos cómo ya la guerra de desgaste, que no tiene como objetivo prioritario en primer término el avance territorial, pero ya está entrando en esa segunda fase de avances territoriales y efectivamente, como ya han comentado mis dos compañeros, todo parece indicar que los movimientos de Trump con una aparente urgencia para intentar forzar a Ucrania y a la Unión Europea a algún tipo de negociación tienen esta explicación. Es decir, Estados Unidos intenta salvar los muebles, intenta salir de Ucrania, pero salir de la forma más, digamos, más honrosa o más digna posible. Claro, esta no es la posición del gobierno de Ucrania mientras no lo sea la de los países, digamos, los países belicistas europeos, ¿no? Estos países que están obsesionados con evitar a toda costa una victoria rusa en Ucrania y que parece que no la van a aceptar hasta que ésta se materialice definitivamente en el terreno en grandes avances territoriales. Nosotros decíamos que la caída de Pokrovsk podría ser un punto de inflexión psicológico que llevara a Occidente, a las potencias europeas fundamentalmente, a empezar a replantearse que a lo mejor hay que hacerse a la idea de que Rusia ha ganado la guerra, ¿no? Pero claro, esto no sucede de un día para otro. Estas potencias europeas y las oligarquías corporativas que han venido controlando Europa y Estados Unidos durante las últimas décadas estaban convencidas en el año 2022 que Rusia había caído en una trampa, que por fin iban a conseguir el cambio de régimen con el que soñaban en Rusia, pues gracias por un lado a las sanciones económicas, iban a destruir la economía de Rusia, y por otro lado porque habían conseguido que Rusia cayera en la trampa en Ucrania, en una Ucrania que durante 8 años habían fortalecido estructuralmente en todas esas líneas de defensa del este de Ucrania, y que estaban convencidos que iban a acabar empantanando a Rusia, ¿no? No ha sucedido ni lo uno ni lo otro, no han conseguido destruir la economía de Rusia, se entró en una dinámica de guerra de desgaste que Rusia ha ganado. Y al final, ya a partir del 2023, estas potencias europeas se dedicaron a apostar como única salida por una escalada. Entonces están haciendo todo lo que sea necesario para evitar esa victoria. Vamos a ver en los próximos meses qué tipo de cálculos hacen en estos gobiernos europeos, porque esta es la clave del futuro, ¿no? Por un lado, están intentando también estirar el conflicto hasta que cambie quizás el contexto político en Estados Unidos. Ellos saben que sin Estados Unidos no pueden ir a la guerra contra Rusia, pero están, digamos, calibrando qué posibilidades hay de que Estados Unidos se vea arrastrado al conflicto con un cambio político pues dentro de un año o quizás dentro de 2 años y medio, ¿no? Y en ese contexto, los cálculos que realicen sobre el ritmo de avance ruso pueden ser definitivos. Se piensa
que prolongar el conflicto les puede dar el margen para una mínima posibilidad de llegar a ese contexto. Hay que tener en cuenta que al final, por el momento, están apostando no con sus cartas, sino con las cartas ucranianas, ¿no? Están luchando hasta el final contra Rusia, hasta el último ucraniano. Y eso es un desastre para Ucrania, pero no es un coste directo, digamos, para estos países europeos. Entonces, lamentablemente, este juego puede prolongarse por lo menos durante unos meses, ¿no? Bueno, pues atentos al conflicto en Ucrania con información de última hora, por cierto, que apunta que funcionarios europeos de Reino Unido, de Francia, también al parecer de Estados Unidos, van a reunirse este sábado en París. No va a asistir Donald Trump, no está claro si va a asistir o no Marco Rubio, pendientes, bueno, de estos pataleos, ¿no?, por parte de Europa. Si os parece, vamos a mirar también a lo que es otra de las noticias del día de hoy. El foco está puesto en Oslo, en Noruega, donde ha reaparecido María Corina Machado y donde habla, bueno, precisamente de lo que sucedió ayer, ¿no?, esta incautación de un petrolero por parte de Estados Unidos, y le han preguntado directamente a Machado si apoya una invasión de Estados Unidos. Dice que Venezuela ya está invadida. José Antonio, si te parece, empezamos contigo de nuevo. ¿Cómo ves estas declaraciones de Machado y en general la situación en Venezuela? Mire, me vais a permitir que le eche un vistazo al siglo XX venezolano, con lo cual se entiende muy rápidamente y sencillamente el tipo de declaraciones que acaba de hacer. En 1908, nada menos, los Estados Unidos instauraron la dictadura del quien era el vicepresidente entonces, llamado el Tirano Gómez, a cambio de que el famoso Tirano Gómez en Venezuela entregase el petróleo venezolano a las tres principales empresas petroleras de la entonces, que era la Standard Oil, la British Petroleum y la Royal Dutch Shell. Esto empezó en 1908, como digo. Después se produjo el gran descubrimiento de los enormes yacimientos del país y los norteamericanos han seguido la práctica de instalar en el poder a personas militares, civiles, empresarios, de su absoluta confianza, ¿eh? Después de morir el señor Gómez vino su general Contreras, después vino un periodo muy breve de un gran presidente muy poco conocido fuera del país y tampoco mucho dentro del país, que era el general Medina Angarita. El general Medina Angarita empezó a pedir a las empresas que acabo de citar que pagasen impuestos. Resultado, la embajada norteamericana, junto con un dirigente supuestamente de izquierdas, pero que en realidad es un hombre que siempre había servido y sirvió a la familia Rockefeller, que eran los accionistas principales de la compañía Standard Oil of New Jersey, que hoy luego se desmembró, pero siempre la familia Rockefeller, dieron un golpe de estado al señor Medina Angarita y volvió la misma senda de instalar a presidentes. El general Pérez Jiménez, por ejemplo, sirvió a los norteamericanos hasta que planteó una red ferroviaria para el país y los norteamericanos lo sacaron. Luego vino la supuesta democracia y el señor Rómulo Betancourt, que había contribuido a derrocar a Medina Angarita por afectar los intereses petroleros, que era un trotskista que fundó Acción Democrática, el trotskista de la familia Rockefeller. Cito un autor venezolano, no lo vais a conocer, me ahorro el tiempo, ¿no? Siguió la misma norma de crear un Estado semicolonial. La señora María Corina Machado, en lugar de ser una política de izquierdas o una militar de raigambre gomecista, es, curiosamente, desde el año 2002-2003, una hija de las grandes familias venezolanas oligárquicas. Por ejemplo, desciende de una familia que está en el poder en Venezuela económico desde que la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas toma el poder político y económico. Estoy hablando del siglo XVIII. Esta señora viene de esa raigambre, los Zuluaga. Pero sobre todo es una señorita, una señora criada en los Estados Unidos, habla inglés mejor que español, y cuando está justificando ahora que Venezuela debe de ser invadida por los norteamericanos, porque según ella ya ha sido invadida, simplemente lo que está haciendo es repetir la cantanela, el canto que han contado los políticos instalados por los norteamericanos y que sueñan con volverla a poner en la persona de esta señora, la descendiente de los Zuluaga, de otros grandes empresarios. Lo que pasa es que realmente el pueblo
no solamente el pueblo venezolano, sino una parte mayoritaria de la oposición, por ejemplo, el señor Capriles Radonsky, se opone completamente a los desafueros belicistas de la señora María Corina Machado. Bueno, pues el foco puesto en María Corina Machado, en los mensajes que ha ido soltando en los últimos días, en las últimas horas, sobre todo después de su llegada a Oslo. Te quiero preguntar también a ti por esto, José. ¿Cómo ves las declaraciones de Machado y el hecho de que diga que Venezuela ya está invadida? Hombre, pues no es una buena receta ocupar el gobierno de tu país llevado por los tanques del extranjero. O sea, no suele ser bueno instalar un poder con armas extranjeras defendiéndote, y menos si perteneces a una familia de alta oligarquía, y sobre todo si los opositores a Maduro tampoco están todos contigo, porque la oposición a Maduro está dividida. Vamos a ver, el tema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos sin intervenciones exteriores. Y si hay intervención exterior, pues la vieja receta de la que hablamos aquí el otro día: contactar con el núcleo duro del chavismo y moverle la silla a Maduro, incluso ofrecerle una salida a Maduro. Porque creo que, vamos a ver, yo creo que una cosa importantísima, que el aluvión de propaganda nos ciega muchas veces. El chavismo tiene muchos partidarios y están armados. Y la posibilidad de un baño de sangre, de una guerra civil en Venezuela, no es ninguna hipótesis de trabajo. Y si esta señora llega al poder traída por los marines, va a haber una guerra civil en Venezuela, porque no creo que el pueblo venezolano se deje imponer por Estados Unidos un dirigente. Es decir, si queremos que Maduro caiga, hay que dinamitar el chavismo desde dentro. O sea, no sé, un ataque frontal de este estilo es sencillamente suicida. Incluso en el hipotético caso de que triunfara, pues tendríamos una Venezuela en una situación terrible. Y creo que, en primer lugar, lo que habría que intentar buscar es, primero, conseguirle una salida a Maduro, y segundo, buscar una reconciliación, si es posible, de los venezolanos. Ya sé que esto suena como a chino, pero en España lo hicimos. O sea, tampoco es tan complejo. Bueno, es complejo, lleva tiempo, pero cualquier salida que no esté consensuada por el pueblo venezolano y que aplaste una parte de la nación para satisfacer a otra, no va a ser buena. Entonces, vamos a ver, yo no creo que haya una aventura militar, porque me parece que efectivamente eso, es una aventura. Realmente no sabemos qué disposiciones de defensa les están trayendo los chinos y los rusos a los venezolanos. Puede haber una gran sorpresa si esta gente recibe cierto tipo de armas. Por lo tanto, tiene que ser un proceso interno venezolano, tienen que ser los venezolanos los que decidan. Y tienen que decidir, pero buscando una conciliación, no buscando un enfrentamiento mayor. Y repito, el chavismo tiene un fuerte contingente social. El chavismo no surgió de la nada, no es un golpe de Estado dado por un puñado de aventureros. El chavismo ha contado con muy potentes apoyos sociales durante estos años. Y pretender liquidarlo y imponer por la fuerza otro tipo de régimen, pues no es propio, primero, de una Premio Nobel de la Paz, y en segundo lugar, repito, siempre es preferible una mala paz a una guerra. Siempre es preferible una salida negociada a entrar con los cañones, y menos con los cañones del extranjero. Bueno, pues hablando de Venezuela, antes hablábamos de Rusia, pues precisamente acaban de hablar por teléfono Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Información de última hora. El Kremlin confirma que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha hablado por teléfono con el presidente venezolano. En una conversación con Maduro, el presidente ruso ha expresado su solidaridad con el pueblo venezolano. Ha reafirmado su apoyo a las políticas del gobierno. Las partes han discutido el desarrollo de las relaciones amistosas entre Rusia y Venezuela en el marco del acuerdo de cooperación estratégica. También han confirmado su compromiso de desarrollar proyectos conjuntos en las esferas comercial, económica, energética, cultural y humanitaria. El presidente ruso Vladimir Putin, hablando por teléfono con Nicolás Maduro, ha expresado su solidaridad y confirma el apoyo ruso. Han expresado su intención de realizar proyectos conjuntos en economía y en
energía. Llamada importante por parte del presidente ruso con el presidente de Estados Unidos, con un Donald Trump que decía que Maduro tiene los días contados. De momento, lo que tiene, parece, es el apoyo por parte de Putin. Adrián, te quiero preguntar a ti también por esto. Estamos hablando de Venezuela, importante este paso, ¿no? El hecho de que Putin hable con Maduro y exprese también el apoyo de Rusia. Sí, me parece que está silenciado, Adrián. A ver. Sí, perdón. Se está especulando mucho sobre cuál puede ser el papel no solo de Rusia, de China, de Irán, ante una hipotética invasión por parte de Estados Unidos. Se está especulando mucho, pero tampoco hay datos concretos para que nos puedan llevar a pensar que puede haber, digamos, una traición, como dicen algunos, o un mirar hacia otro lado mientras Estados Unidos invade. También se ha dicho que Estados Unidos, o Trump en concreto, que ha intentado convencer a Rusia de que miren hacia otro lado en Venezuela a cambio de que Estados Unidos se vaya de Ucrania, y que la respuesta de Rusia ha sido que eso no es un tema negociable, porque la guerra en Rusia ya objetivamente la tienen ganada los rusos, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahora son especulaciones, no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar esas ayudas. En principio hay informaciones concretas del propio gobierno venezolano haciendo referencia a armamento que está siendo aportado por Rusia y por Irán fundamentalmente. Y tenemos que partir de esa consideración seguramente, ¿no? Lo que está sucediendo en relación con el premio Nobel, primero hay que situarlo desde la perspectiva del propio premio Nobel, ¿no? De lo que significa de desprestigio de este premio, que no es algo nuevo, evidentemente, que ya viene desde hace mucho tiempo atrás, pero en el que ha habido ya cuestiones absolutamente escandalosas, ¿no? Como la de la entrega del premio Nobel de la Paz a un Obama que todavía no había empezado a ejercer la presidencia, y que luego se destacó como uno de los presidentes norteamericanos más belicistas, o una Corina Machado, en este caso, que antes del premio Nobel y después del premio Nobel no hace otra cosa más que pedir una guerra contra su propio país. Que eso, bueno, se puede valorar desde un punto de vista político e ideológico de una u otra forma, pero desde luego parece lo más contradictorio que existe con la búsqueda de la paz, ¿no? María Corina Machado efectivamente ha hecho una serie de declaraciones que responden a una persona que está buscando el apoyo de Estados Unidos como sea. El apoyo está buscando, no es un apoyo político, está buscando la invasión de Estados Unidos como sea, y a la que no le importa demasiado la opinión pública de los venezolanos por las cosas que está diciendo, ¿no? Todo el mundo conoce esa entrevista con el hijo, este mismo año, con el hijo de Donald Trump, en la que con un descaro absoluto hizo referencia a que Estados Unidos tiene que ser consciente de que lo que podemos hacer en Venezuela es privatizar todos los recursos naturales, ponerlos a disposición de vuestras empresas, y vuestras empresas pueden hacerse con el gas, con el petróleo, con las tierras, etcétera, ¿no? Algo absolutamente vergonzoso desde la perspectiva de su propio país, pero que parece que esto a ella no le importa excesivamente, ¿no? Bueno, este es uno de los grandes problemas de Venezuela y de la oposición venezolana. Es decir, que ya no es una cuestión solo de que haya intereses internos contrapuestos, de que haya ideologías distintas, ¿no? Es que hay una base en una parte fundamental de la oposición que tiene muy poco que ver con los intereses del país y está permanentemente enganchada con intereses extranjeros, norteamericanos en este caso, ¿no? Yo creo que ha sido también históricamente el factor fundamental que ha llevado al atrincheramiento del chavismo en el poder y a una oposición sin ningún carácter, digamos, constructivo, una posición basada en un permanente boicot y sin proponer alternativas reales desde el punto de vista de los intereses de la gente, ¿no? Venezuela está en este momento ante una oportunidad histórica para rehacer su economía y para rehacer esta configuración política, digamos, eficiente,
gracias a su relación con los BRICS, ¿no? Que le puede aportar referencias de futuro muy claras, primero en base al contrapeso de los BRICS con respecto a la hegemonía aplastante que Estados Unidos ha tenido históricamente sobre Venezuela, y segundo porque les puede aportar caminos de desarrollo para países en vías de desarrollo que han optado por políticas constructivas o países, por ejemplo, muy dependientes también de recursos energéticos que han sabido superar las políticas meramente extractivas, ¿no? Pero claro, los BRICS les aportan una oportunidad, pero esto no es ninguna garantía. Es decir, Venezuela se lo tendrá que ganar a pulso y para eso necesita tiempo, un tiempo que precisamente por eso los norteamericanos seguramente no quieren darle. Entonces tendríamos que situar el contexto actual dentro de esa perspectiva, primero, de que Estados Unidos no quiere dar tiempo a Venezuela para que se les escape ya de forma definitiva hacia el contexto de los BRICS, y por otro lado, la estrategia de Estados Unidos del trumpismo en concreto, de apostar por resituarse en el mundo multipolar en base a aceptar el peso que en otros continentes tienen países como China o Rusia, pero intentar hegemonizar de alguna forma, no sabemos si América en su conjunto o por lo menos América del Norte, y tampoco tenemos muy claro en base a qué criterios, si van a ser siguiendo los criterios tradicionales de ocupación o van a ser en base a otros tipos de influencia. Pero evidentemente estos gestos agresivos de Donald Trump no hacen prever nada positivo en este sentido, ¿no? Bueno, pues gestos agresivos por parte de Donald Trump, que han tenido uno de sus momentos más álgidos en las últimas horas con esta incautación de un petrolero con un Donald Trump que venía a decir, bueno, pues que no va a ser el único. Además señalaba también a Colombia, le decía a Gustavo Petro que podría ser el siguiente. José Antonio, te quiero preguntar por esto. Venezuela lo califica como un acto de piratería, es un paso más, ¿no?, en esta escalada de Estados Unidos. Me parece que el señor Trump no está recordando bien que ya ha intentado en el año 2019-2020 un escenario muy parecido a este, con un resultado que fue catastrófico para Trump, y quien no encontraron salida en aquel momento eran los principales colaboradores que tenía el grupo, sobre todo formado por John Bolton y por el señor Abrams, dos criminales de guerra desaforados. Citaría un libro de Noam Chomsky que se llama La Quinta Libertad, donde acusa al señor Abrams, que es uno de los autores de la Operación Guaidó, de haber dado cobertura al tirano, al dictador Ríos Montt, que si no recuerdo mal es el que quemó la embajada española, creo que en el año 80, matando a 40 personas y casi estuvo a punto de abrazar al embajador español. Y si no era Ríos el señor Montt, era uno que también cubría el señor Abrams. Es decir, este equipo de criminales fracasó con la Operación Guaidó, secuestraron un montón de petróleo venezolano, pero Venezuela se levantó y se reforzó su alianza con Irán, que le suministró desde su lejana geografía 3 barcos de gasolina con los que poder hacer las mezclas necesarias para diluir el petróleo pesado venezolano y poder enfrentar al bloqueo total que organizó el señor Trump. Primer Trump. Ahora hay un nuevo equipo criminal en torno al señor Trump, que es el que dirige Marco Rubio y algún otro, ¿no? El que está buscando una salida es el señor Marco Rubio, porque saben que Venezuela es un hueso muy duro de roer. Los Estados Unidos han podido roer la pequeña Granada de 20.000 habitantes, la pequeña República Dominicana, invadieron Panamá, que tenía 2 millones de habitantes. Venezuela son 30 millones, puede ser ahora algo menos, porque ha salido mucha gente, pero llevan armándose con el equipo ruso ya desde la época de Chávez, sobre todo básicamente después del golpe fracasado de Estado del año 2002, en el que toda la oposición unida, no como hoy, en el que la oposición conservadora, eclesiástica, empresarial, mediática, está totalmente dividida. Podemos decir que una parte mayoritaria no está con la parte radical de la señora María Corina. Ahora ha entrado en una dinámica de negociaciones que le llevó en su momento a ganar la Asamblea Nacional y a tener hoy varias gobernaciones, varias alcaldías
muy importante. La segunda ciudad del país está gobernada por la oposición, la ciudad de Maracaibo. Entonces, Trump no sabe cómo retroceder, sabe que no puede invadir porque no tiene tropas suficientes, sabe que además Rubio seguramente está preparando algún golpe para que no retroceda Trump de sus pretensiones belicistas, que lo que están haciendo en estos momentos es reforzar políticamente a Maduro, no solamente frente a la sociedad venezolana, sino frente al resto de los pueblos latinoamericanos, porque nos encontramos que los principales países de la región, menos la Argentina de Milei, están diciendo que después vienen a por nosotros. Lo está diciendo el Brasil de Lula y lo está diciendo el México de la señora Sheinbaum, pero además hay algo que es absolutamente inaudito para los conocedores de la historia reciente de América del Sur, es que la Colombia, que ha sido considerada el Israel de América del Sur, el país más sometido a la política norteamericana, ahora está rompiendo abruptamente con esa dependencia, está diciendo que si se meten con Venezuela, van a meterse con Colombia, y eso le está permitiendo a Gustavo Petro agrupar fuerzas mayoritarias en el país para organizar una reforma de las Fuerzas Armadas. Y hay que recordar que muchos mercenarios del frente ucraniano son antiguos soldaditos del ejército colombiano, totalmente formateado hasta la fecha de hoy por el Comando Sur y por los norteamericanos, que tienen 6 bases militares. Todo el orden de sometimiento, por ejemplo, sobre México y sobre Colombia y sobre Brasil, por parte del Pentágono de los Estados Unidos, se está poniendo en cuestión con la radicalización que ha lanzado Trump, empujado por Rubio, que sabe que si no acaba con Maduro, es él el que termina, como han terminado Bolton y Abrams, con la particularidad de que ya se habla de un procedimiento penal para saber quién dio la orden de matar a náufragos en las aguas del Caribe, contra el derecho, no solo el internacional, del que se ríen ampliamente el poder norteamericano, sino contra también el orden jurídico norteamericano. De manera que quien está en verdaderas dificultades es Trump. Ni puede avanzar ni puede retroceder. Y tiene que ver qué hace con su asesor Rubio, porque le va a pasar lo mismo que a Bolton, lo mismo que a Pompeo y lo mismo que a Abrams, que desaparecieron de la vida política. Y Marco Rubio ha hecho del derrocamiento de Venezuela, con el de Cuba y con el de Nicaragua, el eje de su vida política. Pues ahora se va a encontrar exactamente lo contrario, que Milei está pendiente de un hilo y se está reforzando México y Colombia, que hasta en los últimos 50, 60 años eran bastiones de la dominación norteamericana al sur del río Bravo. O sea que lo que se está viendo es algo inaudito. Lo tenía mucho más difícil Maduro frente al Grupo de Lima el año 2019, salió airoso, salvo que se recurran a las armas nucleares. Esta llamada que ha hecho Putin no es solamente para dar felicitaciones. Se está hablando mucho de los misiles rusos Quetzal, que desde Venezuela están apuntando al portaaviones Gerald Ford, ¿no? No tengo yo ninguna confirmación ni en fuentes abiertas ni en fuentes cerradas, pero Trump es el que está con grandes problemas para salir del atolladero en el que se ha metido él mismo, como se metió en un atolladero pretendiendo ocupar Groenlandia, ocupar Panamá y ocupar Canadá, nada menos que Canadá. Y en esta locura, pues Rubio le apoya, pero ¿cómo van a salir ellos de este problema? Probablemente MAGA está planteando una oposición a esta política exterior, y las referencias electorales, los apoyos electorales de Trump, aunque eso le importa poco, van en picado. Él ya está de salida. Si pretende dejar a trumpistas en el poder, si sigue por este camino, lo que va a facilitar es que otros vengan a sustituirlo en la Casa Blanca, claro. Bueno, pues pendientes de la Casa Blanca, pendientes de Venezuela y de los vínculos que tiene también con España, vamos con última hora importante. Les contamos que la Policía Nacional acaba de detener al presidente y al CEO de la aerolínea
Plus Ultra. Esta mañana se han iniciado registros a la sede de esta aerolínea por blanqueo de capitales. La unidad de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional ha detenido este jueves a Julio Martínez, dueño de Plus Ultra, y a Roberto Rosselli, CEO de la compañía, en una operación que comenzó horas atrás con el registro de la sede principal de esta aerolínea, a la que se está relacionando con un presunto delito de blanqueo de capitales. Por el momento no han trascendido más detalles de esta operación, cuyas diligencias permanecen bajo secreto. Por parte de Plus Ultra, los responsables legales no han ofrecido una versión oficial. La investigación de Plus Ultra se produce por presunto blanqueo de capitales. Está a cargo de la UDEF, de la Policía Nacional. La compañía fue rescatada por la SEPI en 2021 con 53 millones de euros. El juzgado de instrucción número 15 de Madrid inició una investigación a este respecto, que fue archivada por un error en la prórroga de las pesquisas. Atentos a estos escándalos a los que ya nos estamos habituando en nuestro país, estas detenciones, esta redada a Plus Ultra. Vamos a seguir mirando a Venezuela. José, te quiero preguntar por lo mismo, esta incautación de un petrolero por parte de Donald Trump y esta máxima presión que está poniendo encima de la mesa Estados Unidos. Bueno, pero es que frente a las presiones americanas hay una vieja receta que siempre funciona, que es no ceder. O sea, lo peor que se puede hacer con Estados Unidos es ceder. Lo ha demostrado la historia reciente en muchísimas ocasiones. Y luego, por otra parte, como decía José Antonio, es que Trump va a convertir a Maduro en una especie de Fidel Castro de Simón Bolívar, contra las propias dotes del propio Maduro, porque realmente la operación tiene bastantes visos de que no va a salir bien y ha conseguido, pues bueno, pues no sé, la reacción nacional de países que hasta ese momento estaban muy tranquilos y no perturbaban el orden americano. Yo creo que si realmente se quiere perturbar o cambiar el orden político en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, una cosa que Estados Unidos tendría que intentar es comerciar. Es decir, hacer negocios, tratar con esta gente de manera civilizada y dándoles ventajas, y posiblemente estos órdenes políticos nacionalistas se ablandarían casi de inmediato. Porque, repito, yo creo que en este aspecto la política americana es de una arrogancia bastante estúpida, porque además, recordemos que hace muy poquito tiempo los portaaviones americanos tuvieron que salir corriendo del Mar Rojo porque unos señores, los hutíes, que son su estado de desarrollo económico es de los más bajos del mundo, los echaron de allí a golpe de misil. Y bueno, Venezuela va a tener muchos mejores misiles de los que disponen los hutíes, con lo cual la operación militar en sí misma es simplemente una baladronada. Y bueno, si no hay operación militar, si no va a haber respuesta militar, si políticamente es una catástrofe de relaciones públicas, porque todos los países del área se han puesto del lado de Venezuela, o por lo menos incluso los que no son propicios a Venezuela, al ver las barbas de su vecino pelar, pues ponen las suyas a remojar, pues bueno, entonces hay que cambiar de política. Y repito, Estados Unidos está dando muchísimos pasos en falso en los últimos años, y lo que está haciendo es perdiendo posiciones en todo el mundo de una manera casi en cascada. Y bueno, recordemos que el documento recién aprobado sobre las prioridades, la estrategia de seguridad americana, que se aprobó hace una semana, intenta renovar la teoría del patio trasero, una doctrina Monroe II que se está estrellando frente a la realidad ahora mismo. Y bueno, quizás que Estados Unidos tenga que plantearse no solamente su relación con el resto del mundo, sino especialmente con sus vecinos del resto de América, a los cuales pues ya no puede pisotear impunemente como lo hacía Teddy Roosevelt. O sea, las cosas han cambiado y Estados Unidos tiene que darse cuenta de eso. No se da cuenta, se está dando cuenta en Eurasia, porque claro, los colosos que se enfrentan allí son verdaderamente temibles y están a su altura. Y no olvidemos tampoco otra cosa, el rumbo, como decía José Antonio, de Venezuela hacia los BRICS es catastrófico para Estados Unidos, simplemente por las reservas de materiales, yo que sé, petróleo, oro, todo tipo de materias primas que guarda Venezuela. Es dejar escapar el cofre del tesoro para que, bueno, pues otros países negocien e influyan en él, cuando eso en teoría tenía que ser un coto privado de Estados Unidos. Por lo tanto, hay muchas urgencias en Estados Unidos y me parece que hay muy poca cabeza.
Bueno, pues pendientes de Estados Unidos y de Venezuela vamos a abordar más asuntos. Vamos a mirar a las declaraciones de hoy por parte del secretario general de la OTAN. Mark Rutte hablaba de esta forma, lanzaba este aviso, dice que somos el próximo objetivo de Rusia. Escuchen. And to do that, we need to be crystal clear about the threat. We are Russia's next target. And we are already in harm's way. Bueno, pues un mensaje extendido entre los principales líderes europeos. Ahora se lo escuchamos al secretario general de la OTAN, Adrián. Te quiero preguntar por esto. ¿Qué te parece este mensaje de Rutte? Y como digo, bueno, pues esta narrativa que está calando entre los líderes europeos. Sí. Me parece que estás silenciado de nuevo, Adrián. A ver. Sí. Bueno, yendo al fondo de la cuestión, en principio parece un mensaje absurdo, ¿no? Absurdo, pero como tú has dicho, repetido, ¿no? Es decir, se empezó a lanzar la idea de que Rusia, después de Ucrania, pretendía ir más allá. No sé si hasta Lisboa o hasta Irlanda o hasta dónde, ¿no? Lo cual no tiene ningún sentido lógico. Por muy ambicioso que fuese Rusia, esas expansiones territoriales en territorios que no son suyos, con cientos de millones de personas, ¿no? Sería algo absolutamente ridículo, ¿no? Pero sí es cierto que esta dialéctica es la que aparentemente ha justificado a los gobiernos europeos para las políticas de rearme que están poniendo en marcha. Políticas de rearme, políticas de dotación de fondos presupuestarios añadidos para la defensa, etcétera, ¿no? Vamos a ver, esto no quiere decir que no sea cierto que las potencias europeas, y Rutte en este caso a veces representa a las potencias europeas, a veces intenta no enfrentarse a Estados Unidos, pero decía que sí es cierto que las potencias europeas tienen un miedo enorme de la victoria rusa en Ucrania, ¿no? Pero ese miedo, nosotros lo hemos repetido más de una vez, no tiene que ver con una presunta hipotética expansión rusa hacia el Atlántico, ¿no? Sino con los efectos políticos e ideológicos de esa victoria rusa en Ucrania, ¿no? Parece claro que a partir de esa victoria el impacto político, sobre todo en Europa Central y Oriental, va a ser inmenso. Es una zona que ya tiene una gran influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes, y que esa influencia se va a disparar. Entonces eso muy fácilmente va a generar lo que nosotros hemos definido como un nuevo cinturón en el cual Europa Central y Oriental van a caer muy rápidamente bajo la influencia de los países emergentes. Y esto ya en sí mismo supone poner en cuestión el futuro de la Unión Europea. No hay más que ver lo que está pasando simplemente por la existencia de países como Eslovaquia, Hungría, ahora también Chequia, que tienen planteamientos enfrentados, ideológicos, ¿no? Y políticos enfrentados a los de la Unión Europea, y esto como está en cierta forma poniendo en cuestión la esencia de la Unión, aunque estos países son países muy pequeños, ¿no? Pero claro, si a partir de esa victoria rusa en Ucrania, en el conjunto de Europa Central y Oriental, vamos a ver lo que pasa incluso con zonas como Alemania Oriental, donde, digamos, las posiciones favorables al acercamiento a Rusia y contrarias a la Unión Europea y la OTAN son abrumadoramente mayoritarias, ¿no? Pero está claro que el impacto político de esa victoria va a ser enorme. Ese impacto, evidentemente, después se va a trasladar a Europa Occidental. Casi de forma necesaria va a implicar el fin de la OTAN, una OTAN cuya esencia es contradictoria con esa negociación de un marco de seguridad estratégica en Europa que va a ser imprescindible con el final de la guerra, mientras que una OTAN cuyo objetivo es cercar y someter a Rusia es incompatible con ese marco de seguridad estratégica compartida, y por lo tanto, de una forma o de otra, la OTAN va a tener que desaparecer, y Europa Occidental va a estar en una situación probablemente de caos político entre las fuerzas tradicionales que han controlado Europa en las últimas décadas, por un lado, las fuerzas conservadoras con una enorme influencia del trumpismo, y una tercera pata que va a ser la influencia de los países emergentes por la propia fuerza del mundo emergente
y por este contagio que va a venir desde Europa central y oriental. Por lo tanto, esta clase política que ha venido controlando Europa, que todavía controla los grandes países, pues se siente muy directamente amenazada. Ellos y el conjunto del establishment que está corporativo político que está detrás de ellos se sienten amenazados en cuanto a que relacionan la victoria de Rusia en Ucrania con la pérdida de control del mundo, con la pérdida del control probablemente de la propia Europa y con su propio un futuro personal que lo ven claramente amenazado. Bien, ese es el contexto. Ellos, esa victoria rusa en Ucrania para ellos es inaceptable y eso es precisamente esta posición que ahora nos transmitía Rute, es un reflejo de ese para ellos inaceptable victoria rusa en Ucrania y también, digamos, pues una dialéctica que les está permitiendo justificar unas estrategias de rearme que ellos piensan que, por lo menos a corto plazo, van a permitir a Europa Occidental evitar el colapso económico, por ejemplo, con la transferencia del sector automovilístico hacia la industria de guerra, etcétera, ¿no? Con una estrategia, digamos, de keynesianismo militar que sabemos todos cuál es el impacto a medio y largo plazo, aunque pueda resultar efectiva para salvar la situación a corto plazo, como resultó con el régimen nazi en los años 30, pero sabemos que a largo plazo o se transforma en un desastre económico o termina en una guerra que en este caso tendría que ser una guerra continental, evidentemente, ¿no? Bueno, pues pendientes de Rute y de sus palabras, vamos a mirar a su daddy, como él decía, vamos a mirar a su padre, vamos a mirar a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, lanzando mensajes ahora mismo en sus redes sociales, mensaje en Truth Social anunciando máximos históricos para los mercados, en concreto para el Dow Jones. Decía Donald Trump, la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico. ¿Cuándo van a demostrar las encuestas falsas que estoy haciendo un gran trabajo con la economía y mucho más? Es la pregunta que plantea el presidente de Estados Unidos, como decimos, con el foco puesto en los mercados, ayer con la decisión de tipos por parte de la Reserva Federal, con este recorte de 25 puntos básicos, hoy con tono mixto en los mercados, pero con el Dow Jones que viene subiendo cerca de un punto porcentual, ahora mismo cotizan 48.434 puntos y marca un nuevo máximo histórico. Donald Trump saca pecho de la economía, saca pecho de sus políticas y anuncia estos máximos históricos. Dice que las encuestas están mintiendo. Se está hablando de que, sobre todo en materia de economía o de inmigración, bueno, pues empieza a haber descontento entre ciudadanos estadounidenses. Muy pendientes de los mercados, enseguida andamos en estas cuestiones, miramos también al cierre de Europa, pero antes vamos a seguir con la geopolítica. José Antonio, te quiero preguntar a ti también por esto, estas declaraciones de Rute diciendo, bueno, pues que la OTAN es el próximo objetivo de Rusia. Estamos ya acostumbrándonos a que Alemania, Francia, los países más importantes de Europa, de la OTAN, adviertan de un ataque de Rusia. Es muy interesante lo que ha dicho Adrián. La OTAN necesita un enemigo al costo que sea y si no lo tiene lo inventa. Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada el año 1946 frente al peligro rojo. ¿Dónde está el peligro rojo? ¿Dónde vinieron los tanques? No, es que nosotros resulta que nos opusimos a la expansión del oso ruso comunista, sí, pero es que el Pacto de Varsovia se creó después de crearse la OTAN y quien ha avanzado posiciones hacia el este no fue nunca el Pacto de Varsovia, que se disolvió en 1989 o 90, sino la OTAN, que no ha cumplido sus compromisos de no extender sus países integrantes ante Rusia y los ha avanzado provocando, por un lado, el bombardeo de todo el territorio de la antigua Yugoslavia hace como 25 o 30 años, más luego amenazando la seguridad de Rusia y llevando a esta situación que ya venía siendo, por cierto, descrita por Zbigniew Brzezinski, que ha sido el geostratega más importante que hayan tenido los norteamericanos, o de los más conocidos, ¿no? Que dijo que para controlar, quien controla Eurasia controla el mundo. Para controlar Eurasia hay que controlar a Rusia y propuso que había que controlar a Ucrania para controlar a Rusia y definitivamente controlar el mundo, ¿no? Entonces, la OTAN se vería obligada a disolverse efectivamente si se constata que no hay una Rusia que está dispuesta a venirse
a bañar en el océano Atlántico, a imponernos, yo no sé, la Iglesia bizantina, porque puestos a decir delirios, nosotros también somos capaces de delirar, ¿no? ¿Qué tiene Rusia? Lo que quería Rusia y lo que está, incluso al comienzo del gobierno de Putin, era negociar, como bien decía el compañero José. ¿Y qué tal si negociamos con ellos? ¿Qué tal si hacemos intercambios de negocios de materias primas, de productos elaborados? A lo mejor así se busca una cierta armonía que la geopolítica no ha conseguido, ni tampoco la amenaza militar. Yo me pregunto simplemente en qué momento la opinión pública despertará de la mentira global, repetida una y mil veces, como hacía Goebbels, de que viene Rusia, y antes era, viene la Unión Soviética, y antes era, viene el turco. Yo cuando era niño, todos eran enemigos. El judío es el enemigo, el negro, el ruso, el asiático, el comunista, el masón. No sé muy bien quiénes son los masones, pero mi escolaridad en la época franquista se basaba en el enemigo. Lo mismo que se basa los dirigentes de la Unión Europea y de la OTAN. Hay que buscar un enemigo. Y sin enemigo entran en pánico escénico y se pone en cuestión todo su esquema militar, que está destinado no a proporcionar seguridad a la población, sino probablemente a proporcionar plusvalías a algunas empresas, no a todas. Porque ¿qué empresas se benefician, por ejemplo, en Alemania, de que ya no tengan acceso al crudo y al gas ruso a un precio bajo y a un precio estable? Ahí me imagino que en Alemania hay empresas que se benefician y otras que se perjudican. Lo que pasa es que la política ha seguido la línea de castigar a Rusia cuando se acercaba la posibilidad de una paz. Ya pasó en marzo del 2022 en Estambul, decir que no, que había que combatir, como decía el compañero Adrián, hasta el último ucraniano. Es el delirio completo y están los pueblos, yo creo, europeos occidentales a la espera de que despierten y que condenen y hagan oídos sordos a un delirio que busca prolongar y agravar los conflictos, que entre potencias nucleares puede significar el fin de la humanidad tranquilamente. Lo ha dicho hace poco Putin, yo creo que es algo tremendo lo que dice, pero esperemos que sea solo a efectos disuasorios. A nosotros no nos provoquen porque tenemos las armas suficientes para que del lado europeo no quede nadie con quien discutir. Claro, esto sería algo terrible en boca de cualquier persona. Esperemos que solo sea una manera un poco brutal de hacer reflexionar a los líderes, que algunos no quieren reflexionar, y a las opiniones públicas, de que es mejor hacer la paz y buscar un equilibrio sin bloques militares como el de la OTAN. ¿Qué tal una Europa que haga negocios con los BRICS, que sea neutral frente a los Estados Unidos y que negocie con todo el mundo? Bueno, pues yo creo que eso sería muy beneficioso para la economía europea, occidental, oriental, del centro, del norte y del sur. Desde Oslo, que ahora está de moda, hasta el Mediterráneo. Lo dejo encima de la mesa. Bueno, pues un momento para reflexionar en Europa, también en la OTAN, y un momento en el que nosotros nos quedamos sin tiempo de más. José Antonio, José, Adrián, muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias por vuestro análisis. Un buen día. Un abrazo a los tres. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, enseguida miramos a los mercados con los máximos históricos en Estados Unidos, con el cierre europeo y también en los próximos minutos con Alberto Iturralde. Una pausa, enseguida más información en Negocios Televisión.